Dale. Hola, mi hermano Ronald, buenas tardes, gusto en saludarles de Cali City, Colombia. ¿Cómo está mi querida San José de Costa Rica? Todo bien, Mauricio, todo bien aquí, tarde de domingo, que estamos grabando este video para la gente. Ya ha pasado por lluvia, despuesito de mediodía de acá, bastante lluvia por diche, entonces aquí estamos Oh, un poco más frescos de lo que generalmente ha sido los últimos 3 meses, que sí hemos pasado por un poquito de temperaturas altas. qué bien, qué bien. Acá también tuvimos un periodo fuerte de sequía y tenemos problemas con los embalses en diferentes ciudades acá en Colombia, pero sí, gracias a Dios por ahí hace un par de semanas, unas 3 semanas, ya empezó a llover otra vez, estaba normal. Qué bueno. Normal, sí. Bueno, Mauricio. Dime, tú viste la persona por la cual estamos hoy aquí, entonces este es tu programa, así que tú lo conduces. Sí, bueno, para agradecerte, primero, mil gracias. Esta es la segunda oportunidad que estamos acá, la tercera, ¿no? Una fue acá, está en el One Active World Channel, en los cafecitos, en los coffees. La otra fue en el podcast studio. Ahorita Ujú. volvemos al One Active World Channel en el café 006, Coffee 006. Y la idea que yo tenía cuando te pregunté, me dijiste que estabas trabajando con toda la parte nueva de lo que es la plataforma de base de datos Oracle, la 23 y A, que ya soporta inteligencia artificial, AI, Sí, 23 AI. exacto. Entonces yo dije, no, está muy interesante porque la versión salió recientemente, o sea, es nueva, nueva, nueva. Es lo último, es la última apuesta. Y Oracle, las bases de datos, pues se utiliza a nivel, digamos, en industria para las compañías más grandes, ¿no? Del planeta, en sectores públicos o privados, en términos, por ejemplo, telecomunicaciones, gobiernos, bancos, bolsas de valores, o sea, empresas que tienen, digamos, que están en entornos altamente regulados y que con ellas, en sus sistemas de información, normalmente los datos se almacenan en repositorios de bases de datos Oracle. Entonces, ya con la nueva tendencia, las últimas tendencias, más o menos de hace unos 2, 3 años que tenemos segunda generación de proveedores de servicios de inteligencia artificial, ¿cierto? Pues Oracle se suma y actualiza, digamos, su nueva versión de base de datos y ya soporta de manera nativa la parte de inteligencia artificial que pues básicamente ahorita vamos a ver, nos vas a mostrar unos demos que me dijiste que ya habías estado trabajando, unas demostraciones prácticas y tratar de entender un poco estas nuevas capacidades que tiene la base de datos, pues para qué nos pueden servir, ¿no? Porque finalmente la IA sin datos no funciona. Sí, 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 sin embargo, hay que hacer hincapié en algo, Mauricio. Bien por ahí escuché una frase de alguien que decía que lastimosamente vivimos en una época donde tenemos una gran cantidad de información, sin embargo, esa información no ayuda mucho como al conocimiento. O sea, estamos haciendo muy mal uso de la información y más bien estamos entrando en la desinformación, que es todo lo contrario a lo que deberíamos de hacer. De hecho, hoy al mediodía hablaba con mis hijos y les contaba que generalmente nosotros estábamos acostumbrados allá a finales de la década de los 80, eh, principios de la década de los 80, finales de los 70, cuando todavía tenía escasos 12 años y muchas veces escuchábamos en las televisoras, el momento de cuando escuchábamos algún programa de estos de noticias matutinos que había, generalmente los programas de noticias eran al mediodía, a final de la tarde, 6 de la tarde, y luego otro con el cierre de la programación. Y muchas veces llegaban y decían, tenemos una noticia de último momento, nos ha llegado un teletipo con que hace 15 días pasó tal y tal cosa en tal lugar. La prontitud de la información duraba semanas a veces en hacerse global. Y entonces nos dábamos cuenta muy detrás, 22 días después, de algún hecho importante o relevante que había sucedido a nivel global. Hoy en día, el, el avance que hemos tenido con la internet, con las redes sociales, hace que todo el tema de prontitud tome un matiz un poco distinto. Y entonces esa capacidad que tenemos de que todos podemos ser
parte de la historia. Vos puedes tener tu teléfono y ir caminando, ver una situación, la grabas, empiezas a transmitir en vivo y de alguna otra manera estás haciendo historia, estás grabando un evento, una situación que se está dando, que posiblemente tal vez en ese momento no hay otras personas o crees que no hay otras personas y de un momento a otro miras a tus lados y hay 10 personas con el teléfono y están haciendo exactamente lo mismo. El tema Sí, es que cada uno le da un matiz distinto a lo que está grabando. Posiblemente sí. para vos, dependiendo de tus creencias, de tu formación, puede hacer que para ti sea, por decir algo, algo divino, algo grandioso, como cuando podrías llegar y ver un fenómeno donde los colores del cielo se ven preciosos, el atardecer está muy bonito de todo, pero para otra persona puede llegar y ser una señal de un mal augurio, de algo que está sucediendo, sobre todo ahora este fin de semana con esto que hablamos de que tenemos la tormenta magnética más fuerte de los últimos 20 años, por las tres bolas estas de energía que salieron del sol. Y mucha gente llegaba y decía, vos ves en las redes sociales, vas a ver de todo tipo. Y entonces, incluso hay gente que llega y te dice, bueno, ¿de qué tipo de personas sos vos? ¿De los positivos que cree que esto, el espectáculo de las auroras boreales y todo lo demás? Ah, ¿O de los negativos que creen que ya estamos en, por ejemplo, en el fin de el que están llegando los últimos días de la humanidad, el fin de los tiempos, ¿verdad? Como el llegan. apocalipsis. Exacto. Y entonces, preguntar de qué tipo de persona sos. Y eso es muy importante porque también podría llegar y decir, bueno, hey, no, yo soy agnóstico. No me voy ni a un lado ni al otro. En este caso, me abstengo de tomar partido en algo y lo que hago es simple y sencillamente, según el conocimiento científico, digo, no, y es un evento natural, común y corriente, que no implica ni una cosa ni la otra, ni un milagro, ni tampoco un anuncio de algo malo que está por suceder. Entonces, el tema este es que la prontitud, conforme vamos teniendo mayor cantidad de información, esto nos hace muy reducido el tiempo de respuesta para poder evitar la desinformación. Y vos has visto de que tal vez en los últimos 2 años la inteligencia artificial se ha satanizado de una forma importante dentro del área de la industria, tal vez de lo que son propiamente nosotros que estamos en el mundo de la tecnología. eh, Hay dos bandos muy marcados, los que se oponen directamente al uso de la inteligencia artificial por falta de regulaciones internacionales, cosas que la Unión Europea en este momento está trabajando directamente en cómo llegar y cómo regular exactamente todo lo tema del uso de inteligencia artificial. Y más bien otros que llegan y dicen, no, llegó la hora en que esto debe de explotar. Sin embargo, como lo hemos hablado ya en un capítulo anteriormente, Mauricio, recordemos que la inteligencia artificial viene a llenar un gran vacío en temas de uso de tecnología a nivel de prontitud, pero también creo que también esa misma prontitud está generando también otro tema muy importante que es ese sesgo al estar utilizando tantas fuentes o tantas herramientas de inteligencia artificial, vos no sabes realmente cuál es el sesgo que está asociado a dichas herramientas. Entonces, ves como cada vez más, qué sé yo, herramientas que son capaces de llegar y crear un audio o una canción a partir de un tema. Vos sencillamente decís, quiero una canción que trate sobre tal cosa. Aquí en este momento que estoy en tu video, que ver a una persona llegar que vive en Cali, Colombia, y que por detrás tiene una imagen de la Torre Eiffel y quiero una canción que tenga eso como fondo y les das a la inteligencia artificial y dice, quiero que le ponga la voz de Frank Sinatra. Y simple y sencillamente la estás creando, ¿ok? ¿Cierto? Pero Sí, hay un tema de regulación ahí que hace falta para precisamente desinformar porque la persona que escuche esta canción dice, ah, mira, es Frank Sinatra, está cantando. No, no es Frank Sinatra, es una inteligencia artificial que está. Entonces,
hace 2 semanas, Oracle hizo un renombramiento de su base de datos. Recordemos que a principios de año, Oracle había liberado la versión 23C, la Sí. llamó 23C for Developers, enfocado directamente en la parte de los desarrolladores, donde ya de alguna otra manera liberaba ciertas funcionalidades de lo que venía a ser la nueva base de datos. Primero que todo, tomar en consideración que en aquel momento no habían grande información, la documentación estaba un poco cerrada y también lo que conocíamos no se podía hacer de una manera pública por temas de regulatorios, por temas de compliance. Sin embargo, hace 2 semanas atrás ya se liberó oficialmente, la versión 23C fue renombrada. Recordemos que 23C iba a seguir el mismo patrón, el patrón que veníamos desde las versiones 18, de 12, 18 y 19. Sin embargo, no tenía mucha lógica que se hubiera el mismo patrón de la letra C por dos cosas importantes. Primero, porque es una base de datos que a nivel de arquitectura no se parece, o Ah, si bien es cierto, adapta cosas de las versiones anteriores de la versión 19 hacia atrás. Recordemos que ya lo primero que se deja de lado es el famoso arquitectura no container database. Ya a partir de la versión 21 es imposible tener una base de datos que no trabaje en modo contenedor. Es, a nivel de arquitectura, eso es un nuevo reto para todas las personas que estamos involucradas en el mundo de Oracle, ya sea la gente que está en la capa intermedia o que esté del lado de infraestructura o base de datos, porque posiblemente, a lo que yo he logrado ver, 9 de cada 10 DBAs posiblemente no tienen ahorita ningún tipo de experiencia con la parte del manejo de arquitectura de contenedor y tiene una gran cantidad de ventajas a nivel de gestión. Eso es el primer punto. Lo segundo, porque la 23AI, esa versión renombrada de 23C, viene a ser una base de datos vectorial. Entonces, al ser una base de datos vectorial, cambia mucho la parte del contexto. Ya no es el centro de todo, no es el cloud, no es el container, no es la consolidación, sino ahora es cómo habilito una base de datos que tenga las capacidades para poder almacenar datos de distinto tipo, audio, videos, texto, en vectores. Y es que me permite a las herramientas de inteligencia artificial poder fácilmente detectar temas como anomalías, poder razón. llegar a aplicar algoritmos para determinar qué tan parecido es el uno con el otro. Eh, Claro, Tal vez claro. haciéndolo de la forma más sencilla para la gente que nos vaya a escuchar. Si hablamos de una base de datos vectorial, no estamos hablando que vamos a almacenar datos de la manera binaria como lo hacíamos anteriormente en las bases de datos, eh, como habríamos, ¿te acuerdas que con 21C hablábamos de bases de datos convergentes, con capacidad para poder almacenar en una misma base de datos distintas cargas de trabajo, pero manteniendo los datos binarios, los datos numéricos, los caracteres, en fin, los datos clásicos que teníamos? Ahora no, ahora los vamos a manejar como vectores, son representaciones de números que me permite a mí representar una imagen, un documento, un audio, y a través de los algoritmos de inteligencia artificial, para mí es mucho más sencillo poder tomar una herramienta y determinar Ajá, qué cosa se parece una cosa a la otra. Entonces, claro. ese es el primer punto que quizás aquí Sea tenemos que que por tenerlo en cuenta. por definición, sí o sí, ya la arquitectura es basada en contenedores. Exacto. Arquitectura de la base de datos y lo que le llaman, bueno, tú eres el experto de más de 40 años, base de datos, creo que le llaman es pluggable database, ¿cierto? Donde yo lo puedo enchufar y que ese contenedor que representa una instancia de base de datos lo puedo transportar fácilmente hacia otro motor de base de datos, o sea, que esté instalado en otras máquinas, servidores, ¿cierto? Sí, ¿Por qué no tenemos que hacer lo explicas brevemente? Busquémonos un diagrama, por favor, del Pluggable Database en el Google y lo proyectamos. Es que es vamos a... Ajá, de hecho, porque es para gente no experta. Entonces, la idea con un solo diagrama que dice en una imagen habla más que 1000 palabras, ajá, tratemos de explicarlo de manera sencilla. Y sí, vamos profundizando ya en la parte de los vectores. sí, porque como te digo, si bien es cierto,
Tal vez, como te digo, si nos centramos mucho en la 23 ahí, realmente no es que vamos a hablar de, te voy a mostrar acá, yo creo que con esta la podemos, Sí, la- la una po- con esta la podemos ver bien. Voy a compartirte esta pantalla, ¿ok? Ahí tenemos. imagen. Ese es el esquema de una nueva arquitectura a nivel de base de datos. La idea Ajá, de una base de datos a nivel de container database es que, ajá, como bien lo decís, anteriormente estábamos acostumbrados que para cada instancia de base de datos, yo ajá, tenía un grupo de estructuras de memoria que conocíamos como el SGA. ajá, Teníamos un grupo de procesos background, que son con los cuales yo interactúo con las estructuras de memoria y las áreas de almacenamiento físicas. La base de ajá, datos se compone de esas tres áreas: storage, procesos de corriendo en background a nivel de sistema operativo y áreas de memoria. Y en el nuevo arquitectura, lo que pasa es que los procesos background y la memoria ahora son agrupadas dentro de una nueva jerarquía que llamamos contenedor. Quiere decir ujú, que tanto los procesos de background como las áreas de memoria van a ser comunes para n cantidad de instancias según la versión de base de datos que tengamos. Contenedor implica que para versiones Standard Edition 2 yo puedo tener hasta 3 Database sin costo adicional. En una versión Enterprise es igual, pero en las versiones con licenciamiento de multitenant, que es como se conoce a este opcional de base de datos, yo puedo tener en una base de datos Enterprise en on-premise, en arquitectura de on-premise, hasta 253 bases de datos o instancias ajá. de base de datos gestionadas como si fueran uno solo. Oh, qué bien. Pero la diferencia es que como yo tengo fusionado, tengo consolidado los procesos background y las áreas de memoria, eso me permite que con la cantidad de memoria o de recursos que yo necesitaba a nivel de sistema operativo antes para desplegar 50 bases de datos, ¿ok? Hoy podríamos desplegar 6 veces esa cantidad. Entonces, Claro, por ejemplo, si vos querías antes, tenías que desplegar, por decirte algo, 5 bases de datos, y vas a, con esa cantidad de recursos que tenías en un servidor con 5 bases de datos, donde tenías que duplicar los procesos background y tenías que duplicar las áreas de memoria, hoy en día puedes desplegar hasta 30 o 40 bases de datos con esa misma cantidad de recursos. claro. O sea que es mucho más óptimo o más eficiente en la utilización de recursos de CPU, o sea, procesamiento y memoria. O sea, Exacto, casi 6x, más o menos. aproximadamente. Más o menos. Pues excelente. Eso es una fracción. Entonces, esto precisamente, si vos lo ves ahí, cada base de datos se ve como si fuera una llave USB, ¿ok? Que puede Sí. acoplarse o desacoplarse de un contenedor de base de datos y ser trasladado a otro. Hay facilidades para temas por ejemplo, de llegar y clonar una base de datos de una manera mucho más rápida, de poder crear acciones como, por ejemplo, crear puntos de restauración que me permitan a mí irme atrás a un momento determinado en el tiempo de una base de datos y en cuestión de segundos disolver todos los cambios que hayas hecho. eh, Temas de alta disponibilidad es muy sencillo. Si vos llegás antes, cuando necesitábamos poner una base de datos en alta disponibilidad, posiblemente lo hacíamos a través de la utilización del opcional del DataGuard y implicaba un gran esfuerzo a nivel de configuración por cada configuración de base de datos. Cada Hoy, uno. sí, ahora con esa arquitectura, yo defino un contenedor, por ejemplo, y digo, este contenedor es el contenedor de producción. Este otro contenedor es el contenedor de disaster recovery. Y yo a nivel de política le digo, cada vez que yo cree en el contenedor de producción una instancia acoplada, por favor, créele la base de datos standby en el contenedor respectivo. Entonces, no hay uso. Para clonar una base de datos de un lado a otro, se utiliza una sentencia de lenguaje de programación, un select, o sea, es un create, no es que tenés que meterte al Arman, aprendete la parte de cómo se generan los comandos, crear las rutas, generar un respaldo, que era complicado.
Hoy en día, clonar una base de datos para una persona que conoce las sentencias como tal, le puede tomar unos 3 minutos una instancia de 1 tera, el de Espera, poderla clonar y tener una imagen completa de eso. Entonces, así es como se ve propiamente lo que es una nueva configuración a nivel de una base de datos de contenedor. perfecto. O sea, la 23 ahí, entonces está basada en contenedores. En contenedores, exacto. Ese La es que el tenemos, primer punto. según entiendo, entonces tendríamos tremendas facilidades, por ejemplo, administración, operaciones en producción, ¿cierto? Centros de datos primarios, centros de datos, digamos, de contingencia o secundarios, o igualmente, digamos, si estamos en la nube, pues sería muy sencillo, ¿no? Y crear los diferentes entornos, o sea, productivos y no productivos, Sí. que antes era mucho esfuerzo para crear una copia. Sí, Y pero, de hecho, yo te podría dar a vos sos un desarrollador de un proyecto y necesitas, que te digo, crear rápidamente bases de datos para tener, hacer pruebas de test. Y necesitas datos reales, claro, pero no los vas a hacer sobre producción. Te puedo dar claro, los privilegios para que puedas, en tu contenedor de pruebas, de testing, de UAT, llegar y clonar la base de datos de producción y no vas a requerir conocimientos de DBA. Te doy los privilegios para que a través de una sentencia de lenguaje de programación claro. SQL hagas la clonación las veces que vos querás según las necesidades de las pruebas de testing que estás, implementando. Claro, yo he trabajado para clientes, por ejemplo, que son de la parte de mercados de capitales, o sea, estilo bolsas de valores, así, y más o menos unos 8 ambientes. O sea, dos productivos, o sea, producción y contingencia, muchas veces activo-activo, dos centros de datos, y 6 entornos previos, o sea, no productivos, donde realmente eso requiere mucho esfuerzo a nivel, digamos, administración de bases de datos, de los DBAs. Entonces, Sí. con esta facilidad que tenemos, pues ya los contenedores y las bases de datos la arquitectura pluggable, o sea, enchufable, como la USB, pues es muy sencillo. Sí, De que, sí tiene, tampoco es, ok, no voy a mentirte, tampoco es que, si tenés dos contenedores de base de datos que tienen distinto nivel de release update, es transparente el mover una base de datos de otro. Hay que hacer algunas cosas ahí, pero los temas es que sí, el uso eficiente a nivel de los recursos del hardware, lo que es la parte de aprovisionamiento, escalabilidad, se sí, ven en otros términos y de una manera mucho más rápida y ágil. Que eso ah, era un talón de Aquiles, tremendo en la arquitectura de una base de datos, porque dependías muchas veces de la figura del DBA para tener un ambiente, actualizado para hacer una prueba y a veces, tomarte una base de datos de 1 tera mientras sacas respaldos, lo mueves al equipo, muchas veces eso te podía tomar algunas horas de tiempo. En cambio, si tenemos un mismo servidor, que se encuentra virtualizado, tenemos un área, un backbone cerrado donde tenemos los servidores y una misma NAS que estás utilizando o una SAN, este proceso contigo de clonación pasa de horas, a simplemente llegar y decir, mira, Mauricio llega y me dice, mira, es que necesito una base de datos para hacer una prueba de testing, y yo llego y te digo, ¿cómo quieres que te llamen? No, que se llame UAT producción o producción UAT. Bueno, y tiene que ser igual a la base de datos de producción acostada. Sí, sí, nada más. Estamos conversando, y en un periodo de 2, 3 minutos le digo, ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, ya está. Ya la clonamos. Ahora nada más dígame, en ese momento las claves de los usuarios están como están en producción. Dígame qué clave que quieres o qué usuarios quieres que habilitemos para hacer las pruebas. Le cambiamos la clave. Este es el string de conexión, la dirección IP y el servicio y listo. Haga la prueba. ah, ¿Ves? vale, perfecto. Está muy claro el tema, o sea, hemos mejorado mucho. Sí. Entonces, eso cambia, como te digo, cambia considerablemente, el esquema de las bases de datos a como lo manejamos, eh, previamente. Entonces, si nos vamos ahora, como te digo, a la diferencia de las bases de datos, ya ahora con 23, AI, es que cambia considerablemente en el sentido de que, si bien es cierto, no es el container database, la arquitectura, el as, bajo la manga que saca Oracle ahora hace 15 días, sí es el tema de la parte vectorial.
¿ok? Entonces, al habilitar la parte vectorial, hay algunas cosas que posiblemente en los próximos, de hecho, una de las cosas más interesantes es que con 23 ahí, en ese momento, vas a tener o ya tenés disponibilidad para poder descargar desde el sitio de Oracle versiones ya que ya para contenedores, una versión que es 23 ahí free de RPM que la descargas y la instalas. En el cloud tenés base de datos autónoma free, también 23 ahí. Y también tenés en la base de datos como servicio, ya puedes desplegar una base de datos como servicio 23 ahí. Entonces, todo eso está disponible. Lo único que falta es la liberación on-premise de la versión para poder descargar y instalar para las bases, para lo que son Standard Edition y la versión 20, Enterprise. Pero también hay algunos otros componentes que también son importantes. Todos los componentes de inteligencia artificial van a estar disponibles en todas las versiones de base de datos, que eso es un punto importante. O sea, Excelente, sea estándar o sea enterprise, va a todas van a estar. estar disponibles. Qué bueno. O sea que ahorita lo tengo en resumen. Tenemos esta disponible en la nube ahora, ¿cierto? En Sí, Oracle Cloud Infrastructure y hay una capa gratis, lo que más free tier. Y sí. ahí yo puedo crear una nueva instancia, digamos, muy brevemente en la consola. Y por el otro lado, la tengo containerizada, pero falta es que lo habiliten la parte de inteligencia artificial es para los instaladores, ¿cierto? On-premise, estándar, On-premise para las versiones Standard Edition estándar y para edition. Enterprise, pero las versiones free ya Sí, están disponibles, se pueden descargar y también están disponibles las máquinas virtuales, las imágenes de máquinas virtuales y de Dockers para poder descargarse y ya las puedes exacto. utilizar. Sí, Ahí sí, containerizada como una imagen Docker, sí lo puedo ejecutar. sí, O sea, perfectamente bien. sí, Perfecto. Está muy bien. Está muy bien. sí. Ok, entonces, como te digo, la diferencia dentro de las características más importantes está la parte vectorial y aquí de hecho hay algo que hace mención y que es importante, digamos, en términos, yo había hecho un video también previo antes de que me diera cuenta que Juan Loaiza y Larry Ellison iban a hacer este lanzamiento porque había pensado hablar sobre este tema de la integración y de lo que esperaba que iban a ser las bases de datos en el futuro de Oracle, en estas versiones que iban a venir. Y entonces digo, antes de que hagan el anuncio, quiero ver si mi pronóstico era correcto o si no lo era. Entonces hice un video Está bien. precisamente con ese contenido para ver qué pasaba. No fue, yo esperaba, que te digo, yo esperaba de que más bien que el motor como tal ya internamente fuera una máquina de aprendizaje. O sea, que yo no tuviera Claro. que consumir un API para poder llegar y para poder hacer lo que ahora vamos a mostrar, porque tal vez, como bien me decías, era importante hacer una demo para Una que la demo. gente vea Sí. de qué es lo que viene, ¿verdad? O sea, que cómo está, Sí. porque una de las cosas que yo en algún momento dije en el video era que yo creí que ya directamente no íbamos a depender de ningún componente externo a la base de datos para poder utilizar toda la parte de componentes de inteligencia artificial. Claro, era como llegar y decir, voy a consumir un servicio, pero ya sea del cloud o de algún lado de la parte de los CI, pero sin necesidad de tener que definir un API y si no, de una sola vez, Claro. ir a crear un modelo y sobre ese modelo trabajar. Y dentro de esto, hace ya unos meses atrás, Oracle había hecho un comunicado que había hecho una alianza con una compañía que maneja todo este tema de inteligencia artificial generativa, ¿ok? Y que viene a ser uno más de los jugadores, porque ahora tenemos a Google, tenemos a Cohere, como es que se llama en el caso de Oracle, la empresa que está detrás, tenemos también a Amazon jugando con inteligencia artificial, eh, tenemos Llama. el más famoso de todos, yo creo que ChatGPT sigue siendo, por la cantidad de gente que utiliza la herramienta, sigue siendo de alguna otra manera, desde mi perspectiva, ¿ok? Eh, quizás la mejor herramienta en este momento que hay en el mercado para temas propiamente de integración.
en la parte de inteligencia artificial para este tipo de herramientas como las que vamos a ver ahorita. Las demás sí siento que todavía les hace falta un poquito más de utilidad. La diferencia es, tenemos millones de personas usando ChatGPT en sus aplicaciones y desarrollando aplicaciones para OpenAI. Sin embargo, para Cohini, no, posiblemente no sé cuántos sabremos, pero si yo me pongo a pensar y a ver cómo se comporta la herramienta, posiblemente seamos algunas decenas o algunas centenas de personas apenas utilizando la herramienta. Entonces, falta mucho en el proceso de maduración de la herramienta. Y ahora, cuando lo hagamos al demo, vas a ver que definitivamente se nota la diferencia. Sí, yo hace poco recientemente estuve en una conferencia también con un ingeniero, un gran amigo mío en Chile, y me estuvo mostrando fue Llama, la implementación, que ese es como otro de los key players, que es la que Facebook, bueno, ahora Meta, eh, lideró y la tiene en una versión open source y creo que también tiene la parte de soporte, pero supuestamente realmente sí tiene bastante, digamos, ah, bastantes capacidades también, pero por el lado, digamos, open source, ¿no? Ajá, Y esto pues, también habilita la creación también de soluciones basadas en inteligencia artificial. Ujú. ok. Entonces, tal vez como para ir entrando un poco en el tema, Sí. Mauricio. Ah, Vamos a ver, yo creo que este es el perfil que mucha de la gente tal vez haya utilizado usar el chat GPT en la parte gratuita. Nos da posibilidad de entrar a la versión 3.5 todavía, aunque ya se ha liberado la versión 5, sí, todavía no tenemos opción a la versión 4. Básicamente las versiones se diferencian, algunos de ellos en la cantidad de datos parametrizables que tienen y en el modelo propiamente de aprendizaje que cada uno de ellos va obteniendo. Una de las cosas que a mí me gusta es pensar, vamos a ver, guardando las distancias que hay, creo que algo de lo que nos conviene en el uso de nuevas de tecnologías de este tipo de emergentes es no perder la humanización que nos hace diferente a todos, ¿ok? sí, Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial está en pañales, ¿ok? Si lo quisiéramos poner en una línea de tiempo de la vida de un ser humano, posiblemente estemos apenas a los 3, 4 años de un ser humano y entonces quiere decir que todavía está dentro de esos límites. Entonces, claro, no podemos pedir que hagamos cosas que no. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta eh, siempre es hacer esto, aunque es una inteligencia, es un programa, ¿ok? Me gusta saludar cuando yo ingreso y dentro de mi perfil ya se ha acostumbrado a, a entenderme que a mí me gusta saludarlo. Entonces, desde oye, este está modelo de bien. aprendizaje, lo veo como una conversación que ves y ves que inclusive la respuesta que hace el chat GPT es, hola, estoy bien, gracias por preguntar y ¿cómo estás? Sí, Muy de pronto bien, de pronto gracias. para las personas, Ronald, que nunca hayan utilizado, por ejemplo, ChatGPT, cuéntales un poco. O Ajá. sea, a nivel básico. Generalmente, recordemos que en este caso, esta herramienta, estamos hablando de una herramienta que tiene la capacidad para poder resolver a través del uso del lenguaje natural una gran cantidad de problemas que posiblemente nos tomaría a nosotros mucho tiempo en poder elaborar. Si bien es cierto, podemos jugar con esta herramienta porque generalmente lo que mucha gente dice, lo ven como un juego y realmente puede ser una herramienta productiva muy alta, desde temas como llegar y generalmente hace años atrás cuando uno necesitaba llegar y pasar un texto de español a inglés o de un idioma a otro, Ah, usaba uno el famoso Translate de la gente de Google. Yo podría utilizar ChatGPT para precisamente llegar y decirle, bueno, en un lenguaje muy formal o en un lenguaje menos formal o más ajá, jovial, quiero que me traduzcas esto a tal idioma para que no se sienta tan como tan mecánico el tema, ¿verdad? El Translate sí. hace eso, que hace traducciones muy Es como, mecánicas.
como hablar con un amigo imaginario, pero que Exacto, sabe muchas cosas y te puede generar muchas cosas. exacto. Entonces, Ponle el claro, ejemplo de la canción. sí, Coloca, hagamos el demo. Canción dedicada, la que mencionaste. Crea por una canción. ejemplo, ve algo así como esto. Yo podría llegar y preguntarle, ¿te gusta la música? ¿Ok? Ok. ¿Ves que como yo lo he ido acostumbrando, generalmente, si yo llego y yo ingreso, las primeras veces que yo ingreso a Chat GPT, vos vas a encontrar un tipo de respuestas que siempre van tiradas hacia lo que es un dato sentimiento neutro. ¿Qué es llamado un dato sentimiento neutro? Él te va a llegar a decir, no puedo sentir o no me puede gustar algo porque no soy un ser humano. Soy un programa, un software que no tiene sentimientos y al no tener sentimientos no puedo opinar sobre ciertas características que son propias del ser humano. La parte emocional es lo que hace al ser humano distinto de muchas cosas. Y en este caso, yo sí lo he ido acostumbrando, en este caso, a llegar y decirle, mira, estos son mis gustos, es la música que me gusta, ¿ok? Entonces, puedo interactuar, como tú dices, como un amigo imaginario, o puedo preguntarle cosas algo así graves. De hecho, mira que yo sí llego y le pregunto si te gusta la música, me dice que me encanta la música es una forma increíble de expresión y puede influir en nuestras emociones de muchas maneras diferentes. Ve que él mismo, aunque no es un ser humano, él mismo dice que en nuestras emociones, o sea, él se está a sí mismo ¿cómo te dije? Apreciando como un ser humano, o sea, como alguien que puede sentir. La diferencia con la inteligencia artificial, y hace años hablábamos sobre esto, era que en el momento que la inteligencia artificial aprendiera con el tema de manejo de emociones, eh, se estaría cada vez más cerca de tener algo que realmente se parezca a una inteligencia artificial y no meramente a un modelo de aprendizaje, ¿ok? Que es lo que hoy en día tenemos exactamente. Y, por ejemplo, ve que él me dice, ¿tienes algún género musical favorito o algún artista que te guste especialmente? ¿Ves que estamos interactuando, estamos hablando? No, Sí, no es que le estoy haciendo preguntas y me está dando respuestas. Estamos interactuando en una conversación como lo estaríamos haciendo vos y yo en este momento. Entonces, depende mucho de esta interacción, de este entrenamiento que hemos llevado a cabo con estas herramientas. Así es el resultado que vamos a obtener. Entonces, entre mayor utilización que tengamos con ellas, mejor vamos a tener. Por ejemplo, yo le podría decir, eh, sí, claro. Me gusta mucho el pop rock. Por ejemplo, Elvis Presley, por decir algo. Entonces, ve la respuesta que me está dando. Si te das cuenta, no suena a una respuesta que esté dando una máquina. Está, sí, claro, hay que seguir, nuevamente, plantear bien claro que esto no es, no es un ser humano, es un modelo de aprendizaje con una gran cantidad de parámetros que me permite a mí, a través del proceso de interacción, poder crear un perfil o un profile, ¿ok? Con una base de datos de conocimiento necesaria para poder resolver o para poder hacer cierto tipo de cosas. ajá, sí, Entonces, algo así como, por ejemplo, las cosas con las que yo he trabajado con ChatGPT, es, yo le podría preguntar, necesito tu ayuda para generar un código en lenguaje de programación, programación SQL, para consultar sobre la tabla de ejemplos del esquema HR
de base de datos Oracle, ¿cuál es el nombre, apellido y salario de los empleados registrados en dicha tabla? Ve que dentro de la parte de contexto aquí no estoy haciendo ninguna, o sea, no está pegado a ninguna base de datos. Sin embargo, sí hay documentos en línea y con los cuales se han entrenado y en los cuales hemos interactuado, donde yo le he dicho cuál es el tipo de esquema, o sea, dónde es que están los esquemas, cuál es el tipo de tabla que tiene este esquema HR de recursos humanos, que es muy dado para ejemplos, ¿ok? Y que es parte de un esquema de una base de datos de Oracle y que está compuesta, que hay una tabla de empleados que tiene el nombre, el apellido y algunos datos propiamente. Entonces, aunque él no tenga esa que está ahí, ve que llega y dice, ah, claro, mira, esa es la consulta que vos necesitas. Necesitas seleccionar el first name, el last name y el salario from de la tabla de empleados. Y si lo vos Ah, lo ejecutaras, realmente eso es lo que estás seleccionando, ¿verdad? Eso es lo que estás pidiendo, ¿ok? Entonces, ve que es muy, muy, como te dijera, en términos, si vos llegaras y necesitas, es que necesito desarrollar un API que sea capaz de consumir tales y tales servicios de tal y tal cosa, el, dependiendo, aquí el punto importante, cuando mm, interactuamos con este tipo de herramientas, hay un nuevo componente. Si bien cierto, hace muchos años se nos decía a los DBAs, tenemos que cambiar ese esquema de ser simple y sencillamente gestionadores de estructuras a nivel de una base de datos y aprender sobre otros temas. Inicialmente se nos dijo sobre temas de OCI, de todos los temas de despliegue de servicios y demás. Ahora también tenemos que aprender sobre otros áreas específicos donde se va a ser necesario adquirir destrezas, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial. O sea, eso claro, ya no es ni para desarrolladores exclusivos, claro, es para todo claro, mundo. ¿Ok? para todo el mundo. Por ¿Ok? ejemplo, hagamos este ejercicio. Dile que cree una API en PHP para con el método get podamos consultar con la tabla de empleados. Ok. Escribe eso. Repíteme nuevamente. Sí, crea una API REST, Ok, puedes crear un una API API REST, REST, ajá, 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 y en el método get que pueda que pueda utilizar consultar la tabla de empleados, el método, get, método método get get, ajá, en ¿sí? PHP, ¿me dijiste? PHP, sí, Que para pueda consultar, consultar consultar, la tabla de ajá, empleados sí, sí, y devolver y los datos devolver, de la consulta anterior, porque ve sí, que correcto, estamos sí, en una conversación. Entonces no sí, necesito volverle a repetir conversacional, lo mismo. Exacto, ajá, estamos dentro de la misma y estamos en ese momento, de alguna otra manera, lo ejemplo, estamos entrenando a él para poder hacer este tipo de cosas. sí, eso Ahí, es. ahí la tenemos. Mira, ahí está, lea el código. Mira, conexión a la base de datos Oracle. This connection, tan, tan, tan. Ahí está. Usuario, contraseña y la dirección, digamos, donde esté instalado Manejo de lo. error en caso de que haya algún error con la conexión, Ah, correcto. Sí, la ahí definición está de la la consulta, variable. Ajá, correcto. Ahí está. el parseo. Ujú. Ahí hace un arreglo, va recorriendo cada uno de los registros, corre en el while. Ajá. Y cierra la conexión. ¿Listo? Cierra la conexión. Mira que él coge y le pone el header ya la respuesta como JSON. Ahí está, en el Ujú. header. Content type, dos puntos, application JSON. Ajá. Y tiene el echo con la función JSON encode. Y pasa del array de resultados, o sea, la colección de resultados. Ahí Sí, está. Debe funcionar sin ningún problema. sí, correcto. ¿Mm? Ahora, Mira que abajo está dando todas las instrucciones. Mira que no le había exacto, visto. correcto. Está súper. Ok, entonces, eso depende, como te digo, la parte que yo te decía que era importante aprender con todo este tipo de herramientas
el factor que hace diferencia con respecto a cómo llegar a interactuar de manera adecuada es la parte de la generación de prompts. Los prompts tienen que ser muy precisos con respecto y no ser Sí, ambiguos en la forma en cómo vos haces las preguntas para obtener los resultados que andas buscando. ¿Ok? hagamos la demostración, dile. Ahora crea otro método para insertar un empleado o crear un Ok. empleado. Dos. Ahora, tal vez ahí no se hace porque ya vimos que lo puede hacer a nivel de PHP, ¿ok? Pero veámoslo cómo lo hace a nivel de una base de datos. O sea, ahora vámonos directo y vos te preguntas, bueno, ¿cómo podríamos hacer para poder llegar y crear un modelo de datos que sea capaz de que podamos interactuar eh, a nivel de la base de datos, utilizando en este caso el API de ChatGPT y creando un modelo de datos a partir de tablas que existan dentro de una base de datos y que sea el ChatGPT el responsable, el encargado de volverme a mí a través del uso del lenguaje natural el resultado. Ujú. O sea, sin emplear un solo pedazo de código de lenguaje de programación SQL. O sea, ¿qué es lo que estás viendo en pantalla? Estás viendo la herramienta SQL Developer. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos el modelo de ejemplo, de pruebas del esquema SH. ¿Ok? Estoy usando, para que lo veamos así mejor, en este momento estoy usando una base de datos autónoma de las Ya. de, 23. perdón, select version from, bueno, tenemos un detalle, porque yo aquí, yo no tengo, eh, déjame ver, porque yo estoy con admin, y admin, sí tiene, pero sin directamente, estamos viendo con la parte de banner, ¿ok? Ve Vale. que estamos accesando a la versión 23 ahí. Ajá. ¿Ok? Que es la última versión que tenemos disponible a nivel de Oracle, ¿ok? Entonces, a nivel de Oracle, tenemos este esquema que es el esquema de SH. El SH es un esquema de ventas, ¿ok? Se ven. Donde Ujú. tenemos una serie de tablas, eh, tenemos unas tablas para la parte de productos, países, costos de artículos, la tabla de ventas como tal, de todas las ventas que se hayan generado. Voy a hacer una consulta normal sobre la parte de la tabla de ventas para los que no están familiarizados con este esquema, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, en la tabla de clientes, la información de todos los clientes, ¿ok? El ID del cliente, cuál es el nombre, el apellido, el género, que es masculino o femenino, el año de nacimiento, el estatus marital en ese momento, la dirección donde vive, eh, código postal, la ciudad, el código de la ciudad, el estado y información como el número de teléfono, ¿ok? Los niveles de ventas o de compras que tienen dichos clientes, el crédito límite, información básica, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja esto directamente? ¿Ok? Existe una serie de procedimientos a través de paquetes, ¿ok? Hay un paquete específicamente el que se encarga de llegar y poder establecer el acceso a una herramienta de inteligencia artificial, como en este caso, como sería Chat GPT o Cohiri, en el caso de esta otra herramienta de inteligencia que se parece mucho a lo que acabamos de ver de OpenAI. Entonces, lo primero que necesito es crear un ACL de acceso para permitir que la base de datos pueda salir hacia el host en donde se encuentra alojado el API, que en este caso se llama api.openai.com, y le tengo que dar a mi usuario privilegios para poder salir hacia ese host. ¿Ok? Luego de ahí, ¿qué es lo que llego? Yo le llego y le digo, ok, que quiero llegar y a ese ACL también
sobre este host. Y de ¿Ok? pronto lo que las personas, para aclararlo, para las personas Ajá, que no están familiarizadas, una API básicamente es un programa que está corriendo en el Internet, pero no tiene interfaz de usuario. Entonces, ese programa que corre a través del Internet, que de hecho lo puedo ejecutar hasta de un navegador, pero normalmente es para consumo de programas que yo desarrolle, como una aplicación móvil, por ejemplo, o un portal web. Entonces yo iría al http://api.openai.com. Eso es un sitio, un URL normal, estándar en el Internet. Y ahí es donde van, en este sitio, ahí es donde van a estar las APIs, que son los programas donde le vamos a mandar, por ejemplo, los datos para que los analice. En este caso sería la inteligencia artificial de OpenAI. exacto. Entonces, esto en esa interfaz que no es gráfica. Eso es para construir programas. O sea, programas que yo los puedo invocar vía internet y con eso yo construyo de nuevo a portales, web, puedo construir aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, no tiene límite. Ujú. Adelante, por favor. Ok. Y voy a esconder aquí algunos caracteres porque alguien puede ver el video, ¿verdad? Ya, Estamos dándole ya. acceso a la ACL y en este caso vamos a usar un esquema, el esquema SH a nivel de la base de datos y le damos también los permisos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, tenemos un paquete nuevo a nivel de base de datos que se llama DBMS Cloud. Y ese paquete nos permite llegar, entre otras cosas, crear a nivel de la base de datos, eh, almacenar los credenciales de acceso a las APIs en los servidores donde nosotros las tenemos. Para poder accesar esa API, como bien lo acabas de decir, yo tengo que tener un perfil, un usuario con una clave y en este caso el modelo de OpenAI permite que yo llegue y cree una llave secreta que a través, en el caso, por ejemplo, del API de OpenAI, no es gratuito, hay que, hay que pagar los créditos. Generalmente los créditos te permiten a vos, durante un periodo de tiempo, hacer un monto máximo de llamados, como bien lo aplicabas ahora. Yo llego, no es una interfaz gráfica, pero por cada llamado que yo haga, si fuera un proveedor de un servicio, él me va a cobrar por ese llamado que estoy haciendo para hacer uso precisamente del ¿Cuánto están conocimiento que hay. actualmente los price en el pricing? En, Como en este caso, por ejemplo, con un máximo de 60.000 llamadas por minuto eh, y por un periodo de una semana, puedes consumir aproximadamente $5. $5, máximo 60 llamados por 60.000, minuto, 60.000 por minuto sí, durante 7 días, digamos. sí, $5. sí, es Ujú. barato, es muy barato, ¿ok? Sí, es súper económico. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que estoy creando a nivel de la base de datos es una credencial a la que cual yo le he puesto OpenAI Cred con mi usuario, que es mi correo electrónico y el password secreto que tengo definido allá. Y luego, es donde se hace magia. A través del mismo DBMS Cloud, ¿ok? Llamo a un subpaquete que se llama AI. Ese es el componente dentro de la base de datos que es capaz de interactuar en este caso con el chat GPT, realizar lo que estábamos haciendo ahorita, hablando yo con él y interactuando con mi cuenta, ¿ok? Donde yo creo un perfil, un profile, con base digamos que esta sería la base de datos de conocimiento, Ah, donde va a hacer referencia. Y le estoy diciendo que el proveedor es OpenAI, le digo cuál es el nombre de credencial que debe utilizar, el que hicimos aquí atrás previamente, y le doy la lista de objetos del esquema que quiero que incluya dentro de este modelo. En este caso le estoy diciendo que incluya toda la información de la tabla ajá. de clientes, de ventas, de productos y de países. Entonces, empecemos a leer para que la gente entienda. Mira, tenemos una conexión directamente desde esta base de datos. Estos son programas almacenados dentro de la base de datos, no, que se ejecutan, se llaman así, store procedures. Se Ajá, ejecutan dentro de la base de datos y aquí lo que vamos a decir, digamos, en la lista de objetos, mira, owner SH, ¿quién sería el usuario? Coma, y el nombre sería el nombre de la tabla. de la Entonces, tabla.
tabla que llama Customers, son clientes. El siguiente registro se llama Sales, las ventas. El siguiente tabla son productos. La siguiente tabla son los países, countries. Ajá. Entonces ya tengo un arreglo bidimensional, ¿cierto? Atributo valor, o sea, con dos, digamos, dos atributos. El owner y el name. El Sí. owner es el usuario y el name es el nombre de la tabla. Tiene Ajá. una conexión. Entonces ya tengo acceso a estas cuatro tablas. Ajá, Sí, que está con ese modelo específicamente solamente vamos a usar estas cuatro tablas, ¿ok? exacto. Lo que hay que tener claro es que vean de que no estamos dando el detalle de cuáles son los campos que forman parte No, entonces de esas sería toda tablas, la tabla. ni los Toda la tabla. registros que hay dentro de esas tablas, ¿verdad? Ajá, O sea, el API es el que se va a encargar de llegar y a la hora que yo haga algún tipo de consulta, ir, obtener el modelo de datos que hay dentro de cada uno de esos objetos y hacer, a la hora de que yo llegue, posiblemente puede ser que haga consultas donde yo necesite datos de alguna, de una o más tablas del modelo que estoy implementando. Y el modelo va a tener que ser capaz de hacer las relaciones entre las tablas, hacer los joins para poder obtener los datos. ajá, claro. Entonces tenemos ya las tablas y todas las columnas y todos los datos. Acceso, digamos, eso Sí. es. Entonces, Aquí, aquí estoy definiendo, por decir así, el modelo de entrenamiento, el modelo de datos. ujú, ¿Ok? Entonces, una vez que defino y ya lo tengo listo, con este mismo paquete, yo puedo llegar y lo puedo setear a nivel de mi sesión, de tal manera que le digo, ahora sí, setéelo a nivel de sesión como el modelo que voy a utilizar. ¿Qué es lo que hace ahora con la versión 23? Agrega una nueva sentencia que se llama select AI. Entonces, cuando yo hago un query, ya sabemos que select es un comando del lenguaje de programación, es un comando del lenguaje de consulta de base de datos, ¿ok? Y le vamos a agregar la palabra ahí. Al agregarle la palabra ahí, esa sentencia lo que hace es tomar en consideración si existe o no existe a nivel de la sesión un modelo de datos creado previamente y seteado con las conexiones al API de la herramienta que yo haya definido, ¿ok? ajá, Entonces, por ejemplo, ¿qué es la ventaja? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Eh, yo podría ser que yo no conozca nada del lenguaje de programación, SQL, pero yo sé que en estas tablas, según lo que me han dicho, en estas cuatro tablas, que está toda la información de clientes, de ventas, de productos y demás, ¿ok? Yo quisiera conocer, y ve que eso es un detalle, Open, OpenAI en su chat GPT, si bien es cierto, soporta una gran cantidad de, de idiomas, va a interactuar de manera indiferente si yo le hago en un idioma o en el otro. Entonces, vamos a ajá. empezar preguntándole en inglés, ¿cuántos clientes Many customers en San Francisco. ¿Cuántos viven clientes en San Francisco y están casados? están casados? ¿Ok? Sí, correcto. Ejecuto la sentencia y él me dice 18. 18. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo llego y yo digo, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hay detrás de Ahora, ahí? ahora dile que te muestre el nombre de los clientes que están casados en San Francisco. No Ok, que los cuente. Cámbialo. ok. Cámbialo y lo pegamos. Ahí, Ya. ¿cuál es el nombre de los clientes Clientes. Ajá. que viven en San Francisco Ajá. y Y que están casados. están casados? Ah. ¿Ok? Ve que aquí estamos cambiando, no era una de las consultas que tenía previamente, Ahí está. pero ahí Ahí los está. tenemos. Ahí está. Y son los 18 que salió ahora. Mira, son los Sí, ahí 18. están, los Son 18 18. exacto. No hay más datos, ¿verdad? Para que la gente esté aquí, no estamos 18. manipulando los datos, Sí. Y lo dile estamos ahora haciendo en vivo. cámbiale que no están casados. Solamente colócale que no. Que no. Y que no están casados. ¿Cuál Al final, es el nombre de colócale los y que clientes no están que viven en casados. San Francisco y que, Y que no están casados.
no están casados. Ajá. Ahí está. ¿Cuántos salieron? 87. 87. Ajá. Ahora sí, ¿cuántos clientes viven en San Francisco? Ok. Ajá. ¿Cuántos clientes viven en San Francisco? Ujú. 152. Ahí está. ¿Sí? Pero la diferencia, como les digo, es que no estamos usando ninguna sentencia de lenguaje de programación, estamos usando el lenguaje natural. Y ahora escríbelo, ¿no? Porque tú eres experto. Select, dale CH y ahora escribe Ok, de sí, pero error. hagámoslo tal vez mucho más interesante, porque podría ser, como dices vos, podría escribirle la sentencia, Es ¿ok? que, no, es que lo que quiero que mostremos, pues, a las personas de la audiencia del canal, es que Ajá. si escribes ese SQL, el Ah, de ok, cuando estés ajá, bien en San Francisco. sí, pero Y entonces hagámoslo más sencillo, ¿ok? ¿Para qué nos vamos a matar la vida? Porque de eso se trata las sentencias de lenguaje o el lenguaje de inteligencia artificial. mira, Le digo a él, le cambio, le pongo un parámetro adicional y le digo que me muestre el SQL, cuál es el SQL cópialo y que lo genera, ejecutas. que genera esa consulta y ve que es un SQL. Exacto. O sea, realmente, mira, dan los 18. Realmente lo que es importante entender es esto. La, la instrucción muestra la de arriba, la que dice Select AI y que dice cuántos clientes, how many customers in San Francisco are married. Ujú. Esa es conversacional y ese es el valor que tenemos ahorita en la nueva base de datos Oracle, la 23 AI. ¿Listo? Exacto. Y lo podemos hacer de manera conversacional, o sea, con lenguaje natural y pues soportan diferentes Ajá. idiomas. Ahora, aquí hay un detalle interesante, Mauricio. ¿No? Estamos usando datos que existen, que están almacenados en la base de datos. Pero, ¿qué pasa Correcto. si yo llego y yo le hago una pregunta como esta? Quiero conocer el monto de las ventas previo al cambio de milenio. El dato del cambio de milenio, ese dato no se encuentra almacenado dentro de las dentro de las tablas. O sea, Ujú. hay un dato basado en fecha, en año y demás, pero ¿cuándo sucede el cambio de milenio? En el año 2000. Entonces, la consulta debe de armarse de tal manera que vaya, en este caso, a través del uso del API de ChatGPT y consulte en su base de datos o en su modelo, o lo haga a Google o a que él lo haga, cuándo fue que cambió el milenio, para obtener esa fecha y poder filtrar a través de esa fecha las ventas que se hayan realizado. Entonces, esta podría ser, o podemos hacerlo más difícil, ¿ok? ¿Qué pasa si llego y le pregunto cuántos clientes nacieron en los 2 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial? Es otro dato que no está dentro de la base de datos, ¿ok? Exacto, sí está, sí está. Y sin embargo, si yo lo ejecuto con este prompt que está, ahí está. Si yo le digo que me muestre, yo quisiera ver cuál es el SQL que está utilizando para hacer esta consulta, lo tengo acá y precisamente que él va y busca en su base de datos de conocimiento cuándo fue que termina Ajá. y que nacieron en los 2 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Claro. Y ve que utiliza un, bit, un between a la hora de hacer el filtro, ¿verdad? No es que está usando una convención de mayor a tanto, menor que sería un mal SQL ejecutado, un mal SQL escrito, ¿verdad? La capacidad analítica, o sea, sobre la base de conocimiento, ¿cierto? En Ajá. el modelo preentrenado, ¿cierto? Generativo, Ujú.
que tiene toda esa información y por eso le puedo decir, después de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, son datos que no existen en la base de datos. Pero Ajá, aquí estoy hablando con lenguaje natural hablado, pues no hay caso escrito. Y ok. no hay ningún problema. O sea, él obtiene toda esa información y la completa, la genera y la completa. Ajá. Ahora, pensamos que tal vez, como estamos haciendo consultas muy directas sobre una sola tabla, se vería muy fácil. Pero ¿qué pasa si hacemos una consulta donde, por ejemplo, le preguntamos cuál es el producto más vendido por los clientes que nacieron posterior a la caída del muro de Berlín? Aquí estamos cambiando otro dato específico, pero resulta que ahora vamos a necesitar datos de tres tablas, porque van a necesitar los datos de las ventas, de los clientes y de los productos para poder obtener ese resultado. Sí, Es una consulta que no es sencilla. O sea, claro. implica joins con, con, con la tabla, en este caso, ventas con el join, con la tabla de productos y con la tabla de clientes. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver si la consulta la ejecuta. ¿Ok? Ahí está. Ese me dice cuál es el producto más vendido. ¿Quieres ver cuál es el El SQL. SQL que hizo para esto? Ve que él tuvo que comprender por completo las relaciones que habían entre las tablas, Entre las tablas. hacer los joins a nivel de los campos Ujú. entre las tablas para poder obtener el producto que andaba buscando. Claro. Mire que está haciendo los yo entre las tres tablas, productos, ventas y clientes. Exacto. Product, sales, customers. Y ahí empezó a armar toda la Ajá. consulta. Entonces, claro, tal vez el prompt que estoy haciendo es muy sencillo, es de una sola línea, pero no es tan sencillo a la hora de poder consultar y determinar porque necesito conocer las estructuras de las tablas, pero en este caso él lo está haciendo ahí. De hecho, una de las cosas más interesantes que podemos ver ahí, yo le podría decir a él, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si yo quiero pedirle que el resultado no sea como un producto de un resultado de una consulta de SQL, sino que me lo haga como lo estábamos haciendo con ChatGPT, de una manera conversacional, como si fuera una narración. Entonces, Ajá. yo puedo llegar y yo le puedo decir al modelo, ¿ok? A través de Select AI, que me lo haga en modo narrativo. O sea, Ah, que me devuelva la respuesta, pero como si fuera una narración, una respuesta, una interacción con un ser humano. ¿Ok? Lo ejecutamos y mira el resultado. mm, Vamos el a ponerlo producto acá. Claro, está súper. El producto más vendido por los clientes que nacieron posterior a la caída del muro de Berlín es el Model A3827H. Claro, fue la misma respuesta, pero narrativo. Hay formas, Exacto. por ejemplo, de contestar en formato JSON que le digas, dame la respuesta en formato JSON. En los modelos, ahorita, básicamente en SQLAI, él tiene cuatro modelos. Uno que es el que yo llegue el modelo de facto es que ejecute un SQL, que es este que está acá, ¿verdad? Cuando yo le pido que Sí, haga la ejecución. La segunda es que lo haga en modelo narrativo. La tercera narrativo. es ver el SQL. Y tiene Mm, una cuarta que es un chat, que en lugar de llegar y preguntarle, eh, por ejemplo, sobre un dato del modelo propio de la base de datos, yo le podría llegar select ahí, le pregunto a manera como si estuviera usando el mismo chat que teníamos de chat GPT arriba, ¿ok? Y yo llegue y le quiera preguntar, vamos a ver qué tanto sabe OpenAI sobre ti. ¿Quién es Mauricio Naranjo, CEO de IT World?
¿Ok? One, one, One. one Exacto. IT. Ajá, a ver. One keyword. ¿Ok? Ah, o sea que aquí ya sería no contra las tablas, sino contra la base de datos de información. No tengo, no Vamos tengo a ver. información. No está. En este modelo, ve que llega, El ámbito público. ¿ok? Exacto. Pero recuerda que estamos contra mi modelo, ¿ok? Sí. Entonces, yo no he hablado ni he conversado con él, ni le he dado datos específicos sobre ti, ¿ok? Pero si yo llego y le pregunto, ¿ok? Con base a, como ya lo he oído, quién es Ronald Vargas, Oracle Ace en Oracle. En este caso, uno de los puntos importantes ¿ves? Es que como nosotros no somos personas públicas, Sí, personas, figuras públicas. yo puedo llegar y si yo empiezo a interactuar ahorita con el chat GPT, él me va a devolver lo mismo porque es lo que estamos hablando. Pero entonces yo le empiezo a dar datos, ¿ok? Que él pueda validar con fuentes donde existe la oportunidad de que él valide si esos datos son reales o no. Entonces, él puede extraer información de ahí y lo puede mostrar. Ah, Si yo pues le preguntara pregúntale, a ver qué sobre dice. una persona conocida, Con el libro que yo escribí, pregúntale, ¿quién escribió el libro Oracle 9i Java Programming? ¿Quiénes escribieron? A ver qué dice. ¿pero Es de diciembre primero de 2001. Oracle? 9i Java Programming. ¿Así? Sí, Vamos a ver si lo puede encontrar. aparecen solamente los dos principales, Daniel Benjamin. ¿Ah? Una parte de la información es correcta. Una parte, le faltaban los otros autores, que éramos 10. Vamos a ver. 4, 8, 11. 11. 11. ¿Ok? Búscalo en Amazon.com y Ok. escribe Oracle Ahora, 9i Java Programming. ¿Qué es? recuerda que el modelo, muchas veces los modelos de aprendizaje brindan esa información con base a el scope que le brindan de una información. O sea, si yo pregunto acá quién es Larry Ellison, ¿ok? Por supuesto, hacer Larry Ellison me va Ah, a tirar un montón de información de él, ¿verdad? exacto, ¿Por qué? Porque es una persona conocida, me da todos los datos claro. y porque posiblemente Larry Ellison, no, posiblemente no, es un hecho. Tiene en Wikipedia, tiene un perfil, Tiene un perfil en Wikipedia, claro. lo cual es mucho más sencillo para él llegar y extraer, Es ¿ok? que de pronto aquí vienen las aclaraciones. Uno, aquí nosotros no estamos en línea, o sea, el chat GPT no está en línea. Dice, ¿qué significa no en línea? Que él fue preentrenado con 3 bases de datos gigantescas, tengo entendido, incluyendo la Wikipedia, ¿cierto? Más dos más fuentes de conocimiento, o sea, enormes, casi como comerse el Internet, pero son snapshots. Exacto. Entonces, nunca cuando le preguntamos a él, por eso se llama GPT, Generative Pre-trained LLM. ¿Listo? Entonces, es un modelo generativo preentrenado, de tal forma que con la base inicial que le colocaron de datos, él aprendió. ¿Listo? Entonces, lo último que esté realmente dentro del conocimiento de ChatGPT es al corte cuando lo entrenaron. Por ejemplo, puede ser diciembre, no sé cuál será el último, pero puede ser diciembre del año 2023. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en el año 2024 hasta que hasta mayo no está, o probablemente sea a marzo.
Entonces, lo que pasó entre abril y ahorita mayo, él no lo conoce. Entonces, cuando Exacto. uno le pregunta, él realmente tiene una información que él ya ha recolectado y la tiene analizada. Esos son los modelos. Y lo nuevo que esté en el Internet, él no va a saber. Entonces nunca te va a poder, él no va a conectarse aquí en línea al Internet a descargar información y analizarla en tiempo real. No. Él genera una respuesta a partir de la base de conocimiento que ya tiene en su Sí. modelo. Ujú. Yo Ve, siempre inclusive una ahí está, interacción. ahí te está diciendo de que básicamente que la Sí. información que está ahí está hasta septiembre del año 2021. Ah, mira, sí, de septiembre del año 2001 porque estamos trabajando con ChatGPT, la versión 3.5. Exacto. Ajá. Entonces, mira, entonces, todo lo que pasó de ahí en adelante, por ejemplo, preguntémosle qué opina solamente así de la base de datos 23 AI, Oracle Ajá. 23 AI. A ver, ¿qué dice? La base de datos Oracle 23 AI. AI. Vamos a ver. Ah, Creo creo que que aquí. Sí. A ver, ¿qué dice? Puedo decirte que Ajá. Mira, ahí está. Excelente. Uno de lo que tú decías, él no da opiniones, o sea, me gusta o no me gusta, pero entonces, mira lo primero que está diciendo, que ujú, eso es de la parte ya, que entendemos que no es una persona, no estamos hablando de una persona, por lo cual no da su opinión subjetiva. Eso es un ajá, problema con la información que está alimentada hasta septiembre del año 2021. exacto. Entonces, yo lo que dice, como él lo veía, no tengo opiniones personales. Sin embargo, puedo decirte que Oracle es una empresa reconocida en el campo de bases de datos y su producto Oracle Database es ampliamente utilizado en la industria. La versión 23 AI que mencionas no existe actualmente. Claro, no existe en la base de conocimiento de la versión 3.5 de ChatGPT. Exacto. Estamos en la 5, o sea que está más actualizada. Ahora, por lo cual no puedo proporcionar información específica sobre ella. Sin embargo, Oracle Database en general es conocida por su confiabilidad, escalabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Sencillo. Sí. Entonces, lo que le pongamos ahorita que esté información pública en línea, este modelo de ChatGPT, el 3.5, no la tiene. Ujú, Entonces, no podemos preguntarle después del año 2021 septiembre, porque él no tiene esa información. ajá. De Si te hecho, damos la versión 4, si te damos la versión 4 probablemente sí, y ahorita las 5 pues están más actualizadas. ajá, mira que también podríamos usar datos de cosas tal vez banales, como ¿Ah? llegar y decir, a ver, ¿cuántos clientes nacieron en el año de estreno de la película Volver al Futuro uno? ¿Cuántos clientes qué? ¿Cuántos clientes nacieron en el año de estreno de la película Volver Bueno. al Futuro uno? ¿Ok? Porque no estamos usando un dato que es un dato formal. Sin embargo, él lo puede, él lo puede dar. Si le digo show SQL, Ajá, nos vamos a claro, dar cuenta que el año efectivamente de la película de Volver a 1985. 85, que fue Ah, el estreno claro. de la película de Volver al Futuro. ¿Ok? Excelente, excelente. Ya Y estamos pues, entendiendo. Entonces, uno, entendemos un poco cómo es la arquitectura de la solución actual que estamos viendo. Uno, tenemos una base de datos Oracle en la cual estamos ejecutando estas instrucciones SQL y tenemos unos paquetes nuevos de base de datos, ¿cierto? DMS Cloud-AI. ¿Listo? ajá, Arrancamos creando un perfil y declaramos la lista de los objetos. En este caso sería cuál es el usuario de base de datos y los nombres de las tablas. de las tablas No, que van a formar parte del modelo de datos. ajá, correcto. Ese es el modelo de datos, pero eso existe aquí dentro de tu máquina, ¿cierto? Exacto, Hay una nada más. conexión arriba
dice ese Oracle SQL Developer, la barra de arriba superior dice Oracle 23 Autonomous Database. Exacto, ¿Listo? Entonces, en este caso, estos paquetes me permiten a mí establecer una conexión vía Internet con las APIs web de ChatGPT, que están exacto. ahí, apis.openai.com. ¿Listo? Esa sería como la dirección de Internet. Entonces, los datos los tenemos acá en la base de datos local. ¿Esta está en tu máquina local? No Perdón, están en una base de datos en el cloud, en el en el cloud, OCI. cloud, OCI. Entonces, tenemos la base de datos en el OCI, en una Ajá. infraestructura de nube, en la infraestructura de nube de Oracle. Es una Ujú. 23 ahí. ¿Listo? Abrimos la conexión hacia las APIs de OpenAI, que es donde están los de Exacto, ChatGPT. Ajá. Tenemos los paquetes de en PLSQL, que son programas con unas APIs nuevas, o sea, los paquetes PLSQL de MS Network. ¿Qué más? Estaba el otro, el anterior, el Cloud, DMS Cloud ahí. Y eso tiene que tener un conjunto de métodos, digamos, que nosotros vamos a utilizar. Una vez creamos un perfil. Una vez establecemos ya la conectividad, empezamos a interactuar. exacto. Entonces, los Así de datos están sencillo. acá, en la base de datos 23 ahí en el Oracle Cloud Infrastructure. Están Exacto. las APIs de ahí. Aquí en la base de datos están los datos. Establecemos conexión, mandamos los datos o de alguna otra forma esas APIs internamente ya mandaron la data. Lo más probable. Y en OpenAI las APIs analizan, digamos, el lenguaje natural hablado, donde le decimos cuántos clientes viven en San Francisco están casados, cuántos clientes no están casados, cuántos clientes nacieron después de la posguerra. Al final, estoy haciendo un análisis de la información que yo tengo en mi propia base de datos y utilizamos los motores de inteligencia artificial de Ajá. OpenAI con ChatGPT. Sí, Ujú. para usar lenguaje natural y hacer ahí mismo las consultas sin Exacto. requerir conocimiento del lenguaje de programación. Exactamente. Entonces, si yo pudiera construir un programa donde realmente es una interfaz de usuario, un portal web, una aplicación móvil, donde yo ya tengo conectividad acá backend, tendría yo que crear, por ejemplo, unas APIs web propias mías, APIs web que se conectan acá a la base de datos, ejecutan estas instrucciones SQL, pongo vía internet de una aplicación móvil, puedo estar consultando. ¿Cuántos Exacto. clientes viven en San Francisco y que no estén casados? ¿Cuántos clientes? Ajá. Velo desde el punto de vista de un gerente de ventas. ¿Ok? Ujú, Y el gerente de ventas tiene su teléfono móvil, entra a la ujú. aplicación móvil y llega y Sí, dice, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el volumen de ventas? O quisiera conocer cuáles son los correcto. productos que más se están vendiendo ahorita. Sí, correcto. Si nosotros, por ejemplo, implementáramos, utilizando, digamos, también de las diferentes tecnologías, porque inteligencia artificial es diferentes tecnologías. Aquí nosotros estamos escribiendo, ¿cierto? O sea, Ujú. escribimos en lenguaje natural. Entonces, desde el punto de vista del usuario, por ejemplo, el gerente de ventas, de mercado de ventas, por ejemplo, quiere saber exacto cuántos vehículos, cuáles han sido los vehículos más vendidos en el año 2015, por decirlo así, o en los últimos 6 meses en tal sede o en tal ciudad, ¿cierto? Entonces, lo que yo crearía sería, por ejemplo, una aplicación móvil o un portal web. En la aplicación móvil yo podría hacer uno, le pongo un chat y que la escriba, pero eso es muy ineficiente. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Por Con, audio. voice to text. Sí, voice to text. Entonces, están las tecnologías que permiten, abrimos el micrófono desde la aplicación móvil o desde la aplicación web que demos permiso al micrófono. ¿Listo? Y de alguna otra forma llegamos acá y decimos, ¿cuántos clientes, bueno, acá, cuál es el nombre de los clientes que hay en San Francisco y que no están casados? Ya, pum, envío. Listo, listo. Se va esa información hacia las APIs que crearíamos, que serían programas, APIs web propias nuestras, por ejemplo, desplegadas en algunas máquinas, ¿cierto? Compute, Oracle Cloud, o puede ser en el Kubernetes Engine, Oracle Kubernetes Engine, unas APIs desplegadas ya. Se conectan a la base de datos, están conectadas hacia la parte de OpenAI, ChatGPT, se traduce de alguna otra forma ese audio a texto y este texto plano es el que llegamos y enviamos a las APIs de OpenAI. Exacto, correcto. Tal cual.
Eso Así. sería como la utilidad, la utilización práctica real Enterprise. Así sea algo muy básico, pero me parece muy bonito, es súper útil. ¿Qué opinas, Sí. mi hermano? No, ¿Excelente? de hecho, era lo que hablábamos al puro principio cuando estábamos conversando sobre qué temas era Claro, lo que nos interesaba, porque realmente hay muchas herramientas, hay mucho poder en esto, y lo que hace falta más que aprender, más que aprender nueva tecnología es comprenderla, porque ves de que realmente correcto. unos cuantos minutos que hemos estado acá, hemos cambiado el paradigma Claro, cómo deberían de construirse las aplicaciones. claro, De hecho, muchas veces vos ves que hay aplicaciones que son ineficientes porque en el proceso de análisis, de levantamiento de requerimientos, no se logra con la fuente propia que te brinda esa información, crear toda la data necesaria para crear tu aplicación como le están pidiendo. Te ha claro, pasado no sé claro. cuántas infinidades de veces que llegas, haces un Sí, levantamiento y luego el cliente llega y te dice, pero esto no fue lo que yo pedí, pero esto claro. fue lo que usted me dijo. Sí, pero Usted no me- era eso lo que yo no, quería. usted me entendió mal, eso no fue lo que yo le dije. Exacto. Pero ¿qué pasa si vos dejas esa responsabilidad al dueño de los datos y que sean los Claro, dueños de los datos sí, los que se encarguen de llegar claro, va a ser muy distinto que, sí, no es que claro, no estoy haciendo la pregunta de la forma correcta o no estoy, sí, no estoy teniendo el contexto real de cuál debería ser la forma en que los datos están almacenados o que tal vez correcto. posiblemente no tengo los datos que estoy haciendo. Entonces me doy cuenta que efectivamente se cometió un error en el proceso inicial de almacenamiento y hay data que no está ahí a la mano y que se requiere y que sería importante almacenar. O algo tan Sí, sencillo. Imagínate que sí, tengas una aplicación que sea capaz, ¿ok? Como un camaleón, de cambiar una pantalla de despliegue de datos al vuelo. Que al llegue y vuelo, diga que para poder, yo no quiero que me muestres tal dato, solamente quiero esto y otro, y te muestre directamente la sí, pantalla con los datos o los gráficos. claro, es muy excelente porque, por ejemplo, digamos, los sistemas empresariales normalmente son CRUD, o sea, o sea, crean datos, actualizan datos, consultan datos y borrar. Normalmente no se utiliza el delete, no, porque son borrados lógicos, ¿listo? Normalmente por auditoría jamás se borra. Muy raro, muy Ujú, raro. Ahora, pero la parte analítica e interactiva de los datos es un problema, por ejemplo, a nivel reportes, porque casi siempre todos los reportes son como estáticos, ¿no? ujú. Quedan ciertas herramientas que ordenelo por aquí, que están las columnas, que quítelas, que póngalas. Pero al final eso termina siendo una aplicación, entre comillas, por más capacidades que tengan funcionales, ¿cierto? A nivel de interfaz de usuario, Ujú. tiene capacidades restringidas. Sí, Pero si y ahora pongamos que Ajá, podemos ir agregando, con el tiempo se van a ir agregando nuevos componentes. A nivel de la base de datos, toda la parte de manejo gráfico ya está claro. dentro del motor de base de datos. Entonces, imagínate que podamos crear un modelo usando inteligencia artificial que Ah, sea capaz de ingresar a esas partes de características de partes gráficas, que tire a sí, un servidor de despliegue y de una vez te llegue y te diga, mira, es que quiero que sí, utilices tal algoritmo para hacer una proyección gráfica de tal cosa y poderla mostrar. O sí. sea, eso sería algo que le daría mucho valor, ¿verdad? En realidad sí. Y me gusta mucho también porque es la facilidad de interacción con lenguaje natural, en este caso hablado. Sí. Y en este caso escrito, pero creo que el hablado también son tecnologías que eso ya está desarrollado, o sea, existe como servicio, entonces lo que se traduce es de la voz se traduce a texto y el texto pues ya vimos que lo enviamos y sirve para que le interprete la pregunta escrita de lo que yo necesito y acá lo que necesito es una interfaz de usuario, sea web, sea mobile, que se adapte, por ejemplo, lo que tú decías. La aplicación puede ser altamente, digamos, como en interfaz de usuario, sea muy, o sea, que sea a partir de pronto de metamodelos, no metamodelos, sino que cree dinámicamente componentes gráficos. Es todo. Y uno dice, Esto.
muéstremelo en un diagrama de pie, muéstralo en un diagrama de barras y tan, tan, tan. Entonces, una parte lo entiende la aplicación, otra parte ¿qué? La procesamos con los datos que tenemos empresariales de la base de datos y tenemos conectividad con la parte, digamos, de ChatGPT. Eso es. Y yo creo que sí, sí cumplimos con el objetivo de lo que teníamos planteado, ¿verdad? Sí, Sí, sí lo excelente. mostramos y, Sí. y, y creo que, como te digo, eso se presta para muchas cosas más. Estamos apenas en el proceso de aprendizaje un poco, de ir incluyéndonos, irnos metiendo en esto, pero creo que en el futuro podemos hacer algunos otros modelos o demos mucho más interesantes donde Tenemos, podamos verlo en su aplicación a otros campos eh, correcto. mucho más productivos. Aquí hemos estado tirando, tirando ideas de lo que podría hacer, pero de las cosas que hoy en día ya se pueden hacer. Sí. Y vemos el potencial que tiene. Ahora, el tema, aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Todo este tema de inteligencia artificial generativa forma parte de herramientas como Apex hoy en día. Y que recordemos Ajá. que desde hace un año, en el último Club, bueno, ya ahora no es el Open World, ahora es el Club World, Larry Bueno, Ellison lo dijo que la tendencia de desarrollo en Oracle es usando Apex. ¿Ok? Apex. Y entonces, si ya Apex lo tiene de manera nativa, la Claro. utilización de esto, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, verdad? Claro, claro, porque Apex pues ha trabajado muy fuerte en la parte de productividad, ¿no? No sé, creo Exacto. que tú lo conoces mejor que yo, pero productividad es para poder construir rápidamente aplicaciones, o sea, Sí. digamos, todos Y los buenos, tenemos una de las exponentes más grandes en el desarrollo de esta tecnología en los últimos años es colombiana, Mónica Godoy, la Product Manager, que ah, recientemente ella estaba destacada en Colombia, sin embargo, ha hecho un relocate, va para España, va ok, ahora a trabajar en el EMEA y desde ahí va a impulsar todo la parte de Apex, pero sin, bien, esperemos que no deje a Latinoamérica porque le ha dado un impulso muy importante en los últimos años, pero es una colombiana precisamente la que ha estado detrás qué del- bien, del- excelente. de impulsar esta tecnología. Es una buena noticia. Yo Exacto, estuve en el lanzamiento cuando se inauguró en la península ibérica, ¿no? Para la región de OCI y de Oracle Cloud Infrastructure en Telefónica, realmente albergada dentro de los centros de datos de Telefónica, exacto, en Tecnoalcalá. Y entonces, claro, pues ahí tenemos ya otro Oracle Cloud Infrastructure, otra región. O sea, está avanzando muy fuertemente Oracle allá en la península ibérica en España. Claro, es por eso, eso exacto. es de la mano. Y no, nada más, Mauricio, darte las gracias otra vez por el espacio y esperemos que entonces que de pronto también podamos otra vez volver a reunirnos y hablar un ratito más pues siempre decimos que son 30, 45 minutos y No, no creo, no no tenemos alcanza forma. el tiempo para Vea, tanto que hay que hablar. 7:09 acá. 7:09 tenía acá, 7:09 de la noche. Oh, Sí. y nos gastamos 2 horas casi, otra vez, más o menos, sigue 5 a 7. Par de Entonces, horas. A mí me pareció súper interesante, Ronald. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Esperamos que sea de gran ayuda y utilidad en visión para las personas que están viendo este contenido en el canal. Y pues solamente para agradecerte y que hagamos un siguiente, o sea, podcast y trabajamos en otros temas, digamos, un poco más profundos. Ajá. Pero yo creo que la visión tecnológica de lo que podemos lograr ya con estas nuevas APIs y en PL/SQL y las capacidades de la base de datos de Oracle 23 ahí conectados, por ejemplo, en este caso, datos reales con ChatGPT, lenguaje natural hablado, nos permite construir aplicaciones empresariales, pero ya muy superiores, ¿no? O sea, con un paradigma totalmente diferente, más versátiles, pienso yo. así es. Excelente, Ronald. Muy agradecido desde Cali, Colombia. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano, a ti y tu familia en San José, Costa Rica, y espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, así será. De acuerdo. Excelente.